Buenos días, pueblo amado, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la iglesia del Señor? A los amigos y hermanos que están en línea, en las redes, les saludamos también a ustedes y deseamos que Dios contribuya para el bien, o Dios esté allí para el bien de sus vidas, porque para eso está Dios. Dios es el que trae el bien a nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 25. Capítulo 25. Vamos a leer los versículos 1 al 13. Allá en casa también te invito a que saques la Biblia y leas conmigo el capítulo 25, los versículos 1 al versículo 13. Al unísono, todos leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así comienza. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos por favor. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, estamos predicando la serie acerca de las señales antes de la venida de Cristo y señales de los últimos tiempos. Hoy no voy a hablarle de señales, pero voy a hablarle de la venida de Cristo. Exactamente, es decir, me voy a ubicar en el punto de la llegada de Cristo, y he tomado entonces el capítulo 25, los versículos 1 al 13, que nos hablan de las vírgenes que esperaban al novio. La preparación del cristiano, el tema de hoy se llama deber inaplazable. ¿Cómo se llama el tema? Deber inaplazable. La palabra, una de las definiciones de la palabra deber es una deuda que se tiene con alguien. ¿Y con quién mejor podemos? Esta deuda, usted tiene un deber con sus padres, usted tiene un deber con sus hijos, usted tiene un deber con la sociedad, usted tiene un deber con la iglesia, usted tiene un deber con Dios, pero este deber toca con su propia vida. Dígale: este deber es conmigo. O sea que usted tiene una deuda con usted mismo. ¿Cuál es la deuda que usted tiene y que yo tengo conmigo mismo? El deber de estar preparado. Dile al que está a tu lado: debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Nosotros queremos este año en enero ir a visitar a mi familia en Lorica, Córdoba. Aprovecho aquí a los loriqueros para decirles que por allá, haciendo la voluntad del Señor, vamos a ir. Y me llama, claro, mi hermano lo invitamos. Y me llama la atención porque mis hermanas, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, y mis hermanas tenemos dos, o sea, desde las 5 de la mañana hay gente orando hasta las 12, 10 de la noche que nos vamos a acostar. Y ya mis hermanas están orando: Señor,
Bendice el viaje de mis hermanos, porque hay hermanos que están en el sur del Huila, hay hermanos que están en Neiva, hay hermanos que están en Bucaramanga, hay hermanos que están en Barranquilla, hay hermanos que están, aquí en Bogotá, en Armenia. Estamos dispersos por diferentes partes. Y queremos este año, si el Señor nos presta la vida, ir, la mayoría de nosotros, a visitar a nuestros padres. Y ya están orando: Señor, falta más de un mes, Señor, que todo salga bien. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? Que están preparando la ida de nosotros. Mi mamá, cuando nos llama, nos muestra el gallinero y dice: mira, ahí están las gallinitas esperándolos, mis hijos. Ahí están las gallinitas esperándolos. O sea, están preparándose. Y si nos preparamos para recibir a un familiar, y que yo no digo que eso no debemos hacerlo, ¿cuánto más debemos prepararnos para recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Y la iglesia debe estar preparada para recibir al esposo, que es Cristo Jesús. Entonces, la preparación del cristiano, escuchen esto, con relación a su comunión con Cristo, porque yo no puedo pretender esperar a Cristo si no tengo comunión con Él. Entonces, esa preparación en esa dimensión de comunión con Cristo tiene que ver con las siguientes cosas. Primero, para que yo tenga comunión con Cristo tiene que haber una transformación de mi carácter. ¿Tiene que haber una transformación de qué? De mi carácter. Y la transformación del carácter es una de las ramas que tiene que ver con la personalidad. Y hace unos días que hablaba de las 3 dimensiones del alma: el ello, el superyo y el yo. Y son aspectos de mi carácter, Y eso me lleva entonces, me debe llevar a unas transformaciones positivas en mi personalidad. Esa transformación del carácter y de mi personalidad me ha de llevar a la madurez espiritual. Y la madurez espiritual me ha de llevar a que yo viva en la manifestación del fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley que pueda. O sea, usted y yo, usted puede levantar muertos, porque la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Y hay personas que pueden levantar muertos si Dios le da el don de resucitar muertos. Pero usted no será reconocido en el cielo por los dones que tenga. Usted será reconocido en el cielo por el fruto, porque Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo, el amor. ¿Qué tanto nos amamos nosotros? ¿Qué tanta paciencia tenemos? ¿Qué tanta paz hay en nuestro corazón? ¿Qué tanta comunión? Bueno, todos esos elementos. Entonces, por tal razón, hoy les digo que la preparación en la vida cristiana, la preparación de los hijos de Dios no es un evento. La preparación de los hijos de Dios es un proceso. ¿Desde cuándo comienza ese proceso? Desde el día de la justificación. ¿Cuándo llega la justificación? Cuando el cristiano recibe a Cristo en su corazón y comienza la santificación que va desde que recibiste a Cristo hasta el día en que expiras tu último suspiro, desde el día hasta el momento en que partes de este mundo. Allí comienza la tercera etapa, que se llama la glorificación, donde iremos para siempre estar con el Señor. Entonces, en esa dimensión de un proceso, Pablo nos habla lo siguiente. Pablo dice allá en Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. El hasta va antecedido del proceso. Ustedes saben que eso es Efesios 4:11, donde Pablo dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo,
conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del Señor. O sea, el hasta es la meta, es decir, parte hasta que lleguemos allá, hasta que lleguemos allá. Mire la tarea que tenemos por delante. Es una tarea hermosa, pero también es una tarea compleja. Pedro nos dice en cuanto a la preparación, allá en 1 de Pedro 3:15, estén siempre preparados. ¿Estén cómo? O sea que la preparación no es un rato. Siempre, estén siempre preparados. Esta preparación de la que Pedro nos habla aquí es una preparación apologética, es decir, estén preparados para presentar defensa de vuestro evangelio, de todo aquel que os demande de vosotros una respuesta en cuanto a vuestra fe. Entonces estemos preparados, pero esa preparación cognitiva, esos conocimientos intelectuales que debemos tener sobre las Sagradas Escrituras, deben verse reflejados en nuestra praxis, en nuestra manera de vivir la vida. Pero también el profeta Amós, allá en el capítulo 4, versículo 12, él dice: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Para qué debemos prepararnos? Prepárate para venir al encuentro. Y si nosotros leemos el contexto de ese pasaje, dice: por cuanto te haré esto. Es decir, Dios dice: mire, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no cambian, lo que les vendrá será esto, esto y esto. Si usted lee el capítulo 4 de Amós, pero luego dice: porque te acontecerá eso y te lo estoy advirtiendo, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. En otras palabras, Dios no es un ser injusto que dice: bueno, yo los voy a dejar allá, vivan como quieran, pero el día que vengan acá a la juguetera va a ser grande. No, Dios dice: prepárense, prepárense para venir al encuentro conmigo. Frente al inminente retorno de Cristo por su pueblo, la iglesia no debe dormir. ¿Qué no debe hacer la iglesia? Ahora, no es que tú digas: el pastor me dijo que no tengo que dormir, entonces ahora paso sin dormir. No, no dormir espiritualmente. Pero si te has quedado dormido espiritualmente, Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, hoy quiero compartir este tema. La importancia, el deber inaplazable es el deber de estar preparado. Número 1, deber inaplazable es esperar al novio. Versículos 1 al 5. Ubícate allí. La metáfora, ahí encontramos una metáfora donde habla de un esposo y de una esposa. Donde el esposo va a venir, o el novio pues va a venir a buscar su novia. Y unas damas de honor, unas damas acompañantes de la novia esperan el momento. Quiero darte unos datos antes de entrar en materia en el tema. Entonces, en el Antiguo Testamento son muchos los pasajes donde Dios aparece como el esposo y la iglesia como la esposa. Y bueno, en este caso Israel, pues primero que todo, pues Dios le hablaba a Israel. Israel aparece como esposa. Y por ejemplo, en Isaías capítulo 54, versículos 4 y 5, nos dice lo siguiente: no temas, pues no serás confundida. Ahí está hablando de Israel, pero está hablando de una mujer. En el capítulo 54 Dios habla de una mujer que no tenía hijos, de una mujer abandonada, de una mujer rechazada, de una mujer viuda. Pero a esa mujer viuda se le aparece un nuevo esposo y le dice, Dios dice: no temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es ¿quién? Tu marido es tu hacedor, y ese hacedor es Jehová de los ejércitos, es su nombre. Isaías 62:5 dice: como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará Dios contigo. O sea, ¿por qué Dios usa la figura de un esposo con una esposa para hablar de él con su pueblo? No está hablando de sexo, no está hablando de intimidad, pero está diciendo Dios que no hay una relación más íntima que la relación entre un esposo y una esposa. Nuestros padres nos criaron a nosotros. Mi mamá me asió mi cuerpo muchas veces cuando yo era niño, pero hoy mi cuerpo no lo hace a mi mamá. La persona en la cual hoy no hay pudor para nosotros mostrar nuestro cuerpo es nuestra pareja. Y Dios dice, y no en esa dimensión, es decir, comparen entre un hombre y una mujer, no hay límites en cuanto a su cuerpo, en el sentido sano de la palabra, no hay límites en su cuerpo.
Entonces Dios dice: yo quiero que ustedes conmigo sean tan íntimos como lo eres con tu esposa, como lo eres con tu esposo. Yo quiero que así sea la relación mía contigo. Eso es lo que espera Dios, eso es lo que anhela Dios. Entonces quiero en esa dimensión, explicarle algo más. Según algunos estudiosos de la cultura hebrea, habían 3 etapas. Ahora vamos a hablar ya del texto bíblico dice que el novio y la novia, 3 etapas para una boda judía. ¿Cuál eran esa etapa? La primera etapa era la etapa del compromiso, donde a veces eran los papás los que hacían un acuerdo. Sus niños estaban pequeños, entonces mi niño tenía 5, 6 años, 10 años, y yo quería emparentar con la pareja, con la familia tal, y yo le decía: hermano, venga, yo quiero que Daniel Felipe se case con su hija. A mí me gusta la familia de ustedes, me parecen una gente honrada, honesta, íntegra. Entonces que quiero que Daniel o que Juan David se case con su hija. Y si aquel padre también está de acuerdo, dice: listo, a mí me cae bien también su familia, pastor. Y entonces hacían la primera etapa, que se llamaba el compromiso. Cuando esos niños crecían, a veces lo hacían en la primera, eran niños, a veces lo hacían cuando ya eran jóvenes. Cuando ya venía la segunda etapa, que se llamaba el desposorio. Y el desposorio entonces era una ceremonia especial donde se hacían compromisos y le decían: entonces yo les voy a pagar tantas vacas por su hija. Va a haber un acuerdo matrimonial. En La Guajira todavía se ve eso, donde los indígenas guayú hacen el pacto, el compromiso de pagar la dote de su hija, el varón paga la dote a la joven en vacas, en cabras, en chivos. Y entonces era el segundo momento y era una ceremonia. Y el tercer momento era el matrimonio, cuando la novia debía estar preparada porque el novio vendría por ella, cumplido el tiempo y la etapa. El novio iba con un séquito de jóvenes que lo acompañaban. Y cuando el novio iba llegando, normalmente llegaba de noche, y iba uno que anunciaba: llegó el novio por la novia. Y si la novia estaba dormida, tenía que correr a organizarse y ponerse linda, y debía tener un grupo de damas que la acompañarían con lámparas y con luces hasta la casa del novio, donde se celebraría otra fiesta, que sería ya la boda, el matrimonio como tal. Jesús está tomando la figura que la gente conocía, la figura de lo que era un matrimonio hebreo, para hablar del matrimonio de él con la iglesia, para hablar de lo que representaría la venida de él por la iglesia. Entonces, teniendo eso en claro, esa perspectiva en mente, encontramos que dice Matthew Poole, es un teólogo norteamericano, dice: cuando llegaba el esposo, las damas que atendían a la novia salían a recibir al esposo con lámparas iluminadas para guiarlo a él y a su compañera a la casa que él había preparado para ella. Es decir, el novio llegaba por su prometida para llevarla a un nuevo hogar, a aquel hogar hermoso que él había preparado. Cristo dijo: en la casa de mi Padre yo tengo muchas moradas. ¿Qué tiene Cristo? Muchas moradas. En la casa de mi Padre tengo muchos lugares, dice en la Dios habla hoy. Tengo muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo a ustedes se los hubiera dicho, que voy a prepararles un lugar, y después de irme a prepararles ese lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Mire este hermoso panorama: para que donde yo esté. ¿Cuántos quieren estar allá donde está Cristo? Para que donde yo esté, allí yo quiero. Y yo no sé si usted eso le despierta a usted no solamente un aplauso, sino que le despierta una pasión en el corazón. Dios quiere, Cristo quiere que yo esté donde Él está. Y si ustedes miran Apocalipsis 5, donde hay la entronización, 4 y 5, la adoración celestial y la entronización de Cristo. Cristo está a la diestra del Padre, en medio de un mar de cristal, en medio de un arco iris, en medio de un escenario tan hermoso. Y Él dice: yo quiero que los que tú me has dado, Señor, ellos estén allá conmigo, donde yo estoy contigo. Entonces, dice: la iglesia debe estar preparada para recibir al Señor.
Versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aunque las 10 escucharon el anuncio de la venida del novio, no todas estaban preparadas. Todas estaban esperándolo. Todas escucharon la voz del novio, pero ¿qué pasó? No todas estaban preparadas. Yo le pregunto hoy, de las 200 y algo de personas que hay aquí, ¿será que los 200 y algo estamos preparados? Todos estamos en culto. Todos vinimos a escuchar la palabra de Dios. Bueno, no todos están cabeceando, ¿no? Pero le pregunto, y esa es una pregunta muy personal, ¿yo estoy preparado para irme con el Señor? Si en estos momentos, bueno, la Biblia no, aquí habla de este texto, pero dice que será una trompeta, ¿no? Si en estos momentos sonara la trompeta, si en estos momentos empezáramos a ver que el Hijo del Hombre viene en las nubes, ¿cuántos empezarían a salir de este cuerpo mortal y a irse en el cuerpo glorioso? Porque la Biblia dice así, ¿no? Que seremos transformados. Bueno, Jesús dice en Mateo 20:16, muchos son los llamados. ¿Qué está haciendo el Señor? Llamando. ¿A quiénes? ¿A poquitos? A muchos son los llamados. ¿Pero qué pasará? O sea, escogido. Pero no está hablando, esa escogencia no significa que Dios dijo, bueno, este me interesa, venga para acá, tú para allá. Este me interesa, venga para acá, tú. No, esa escogencia es de acuerdo a la decisión de cada persona que escuchó la voz de Dios o que escucha la voz del Señor y accede a su llamado. Allí se dará la escogencia. Entonces, frente a la venida de Cristo hay dos tipos de personas. Solo dos tipos de personas frente a la venida de Cristo. ¿Cuáles son? Según la parábola, un grupo de personas a quien la Biblia los llama las prudentes y un grupo de personas a quien la Biblia le llama los insensatos. ¿Qué pasa con los prudentes? Son los que viven en preparación continua, que escuchan la voz, se preparan y están todos los días. Son esos que están orando, comunión con Dios, van en el carro, en la que Señor ayúdame, y viven su vida en santidad. Se esfuerzan por vivir en santidad, evitan los problemas, evitan los conflictos, buscan resolverlos, buscan hablar con el que está en contra de ellos, buscan, eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es vivir en continuo. No, allá él, ¿qué me importa que él no me hable? ¿Qué me importa que él no me salude? No, eso no es una actitud sana de un cristiano. No es una actitud sana de un cristiano, porque el decir yo que no me importa que no me mire, eso me indica que mi corazón no está sano tampoco. Si el del otro no está sano, el mío tampoco está sano. ¿Qué tengo yo que hacer? Debo ir, hermano. Yo lo veo a usted como cargado conmigo. Yo lo veo a usted como que cuando me miran, pues me mira rayado. Que usted cuando me mira agacha la cabeza. Que usted cuando me mira, mira para arriba a ver qué ve. Eso me está indicando que su corazón, mi hermano, no está sano. Y me hace sentir que mi corazón tampoco esté sano con usted. Porque yo entonces no siento libertad de darle un abrazo. No sé si ustedes han notado que yo soy muy abrazador. Me gusta dar abrazos. Y los doy sanamente, los doy sin ninguna malicia. Y espero que nunca se me siembre una malicia en mi corazón. A hombres, a mujeres, a niños, a ancianos. Me gusta darles un abrazo, me gusta darles un pico en la cabeza. A hombres y mujeres a veces le doy pico en la cabeza. Como un papá. Yo quiero ser para esta comunidad un papá. Entonces, un grupo se llaman los prudentes, el otro los insensatos. Son los que aún siendo invitados a las bodas no se preparan. Y dice el texto bíblico, 5 de ellos fueron insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Sigo. En la espera, ambas se durmieron. Tardándose el esposo, cabecearon y se quedaron dormidas. Escuchen esto, la diferencia no la marcó el dormir, sino el hecho de estar preparados. ¿Qué es lo que marcará la diferencia? Y dormir, ¿qué implica? Que a veces bajamos nuestra intensidad en nuestra relación con Dios. A veces no sentimos el mismo fervor que sentimos todas las veces. Pero si te estás quedando dormido, ¿qué debes hacer?
Despertar. ¿Y qué es despertar? Voy a buscar más al Señor, voy a seguir orando, me voy a levantar de madrugada, voy a clamarle al Señor y Él me va a contestar, Él me va a responder. Y efectivamente Dios te va a responder. Aunque el novio tardare, cumple tu inaplazable deber. La llegada del novio fue tardía. Dice el texto bíblico, las 10 vírgenes se quedaron dormidas. ¿Por qué? Porque el novio se tardaba. Las 10 vírgenes, a pesar del sueño, lo esperaban. En tiempo de angustia, mire lo que dice Habacuc, allá cuando él esperaba que Dios le respondiera en la cautividad, allá en Babilonia, Habacuc dice que concerniente a lo que se había escrito de las visiones y de las profecías, él clamó a Dios y Dios le responde, aunque la visión tardará un tiempo. ¿Qué pasará con la visión? Tardará un tiempo. Aunque tardare, dice él, se apresurará hacia el fin. ¿Hacia dónde se apresura esto? Hacia el fin. Y no mentirá. ¿Qué pasa con las promesas de Dios? No son mentira. Aunque tardare, escúchalo iglesia, los que están aquí presentes y los que están en casa. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, ¿qué? Porque sin duda vendrá, no tardará. A pesar del sueño, las vírgenes lo esperaban. A pesar de la demora, el novio llegó. La situación compleja en la venida del Señor no recae en el cuándo. El cuándo es el tiempo. Recuerde que la gente, desde antes de Cristo irse al cielo, antes de Cristo ir, los discípulos, el pasaje que compartí hace 8 días, dice que estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, dinos cuándo será tu venida, dinos qué pasará con el final de los tiempos. Y Jesús allí no le habla del cuándo, empieza a hablarle: vendrán estas señales. Pero en Hechos 1, cuando ya Jesús ha resucitado y está para irse al cielo, los discípulos dicen: Señor, ¿restaurarás tú el reino a Israel en aquel tiempo? Y Jesús le respondió esto: no os compete a vosotros conocer los tiempos y las sazones, los cuales están en la pura voluntad de vuestro Padre. O sea, el Señor dice: no pongan la mirada en el tiempo, no pongan la mirada en el cuándo, es decir, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo? No pongan la mirada en eso, pongan la mirada en el cómo. Es decir, en el estado en que tú estás. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi relación con mi pareja? ¿Cómo está mi relación con los hermanos de la iglesia? ¿Cómo está mi comunión con Dios? En eso, iglesia, es que tú y yo debemos poner la mirada, no en el cuándo. El cuándo depende de Él, porque es el tiempo de Él y Él determinará cuando Él venga. No depende de mí. A pesar del sueño, las vírgenes lo esperaron. A pesar de la demora, el novio llegó. Lo que le estaba compartiendo ahora. Entonces, escuchen esto, le voy a leer. Entonces, no es en el cómo, no es en el cuándo, sino en el cómo. En cuanto al cuándo, no importa que llevemos 2000 años esperando al Señor y que muchas generaciones de cristianos hayan muerto esperando su venida. No está el énfasis en eso. Prepárate para la venida de Él. Las 10 vírgenes esperaban al esposo. Mira lo que pasó todas las 10. Las 10 lo esperaban. Las 10 durmieron. Las 10 se despertaron cuando lo oyeron. Las 10 cada una tenía su lámpara. Las 10 arreglaron las lámparas cuando escucharon la voz, pero 5 no estaban preparadas y 5 sí lo estaban. Las 5 prudentes tenían, además de sus lámparas, aceite en una vasija. ¿Recuerdan el aceite que simboliza en la Biblia? Uno de los símbolos del aceite es la presencia del Espíritu Santo. Las lámparas, la luz representa la luz de Cristo. Cuando una persona se convierte a Cristo, su vida es alumbrada. Su vida entra una luz diferente. Usted empieza a pensar diferente. Usted tiene ideas diferentes. Esa luz se enciende. Pero la luz no puede existir sin el combustible. Y el combustible dice que las prudentes tenían unas jarritas, unas vasijas con aceite. Ese aceite es la presencia del Espíritu Santo. Esa vasija representa tu corazón y mi corazón. ¿Cómo está tu corazón? Si tu corazón está sucio, el aceite no puede estar allí. El aceite del Espíritu Santo. Por eso hay personas que, aunque sí vienen a la iglesia, y nótese que las 10 vírgenes, las 5 no estaban fuera del contexto de la espera del novio. Las 10 estaban esperando el novio. Las 10 estaban allí con las lámparas, tenían sus lámparas. Las 10 porque la idea es, las 10 cabecearon y durmieron, pero 5 no estaban preparadas.
O sea que hay mucho hermano en la iglesia que está viniendo a la iglesia pero no está preparado para el encuentro con Cristo. Y aquí están, pero no, aquí no están, espero que aquí no estén. Yo espero que no estén acá, que ellos no hayan venido, que esas sillas que están vacías sean de los que no están preparados. No, mentira, hay mucha gente buena y que no está aquí. Que el hermano, está algún hermano aquí y dice, mi hermano no está, pero mi hermano está preparado. No, eso es un decir mío. Bueno, seguimos, que quiero darle todo el mensaje. En cuanto a esa parte, el aceite entonces representa, las lámparas representan la vida del cristiano, o sea, la luz de Cristo que llegó al corazón. La vasija con aceite representa la unción del Espíritu Santo. La vasija donde está el aceite representa el corazón del ser humano. ¿Cómo está nuestro corazón? El apóstol Pedro, escuchen esto, profetizando de lo que acontecería en estos tiempos, dijo allá en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 3 al 4 y versículos 8 al 9, sabiendo primero esto, escuchen esto, sepan primero esto, dice Pedro, entérense primero de esto, comprendan primero esto. ¿Qué debemos saber primero? Que en los postreros días vendrán burladores, andarán según sus propias concupiscencias y dirán, ¿dónde está la promesa del advenimiento de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Mas, oh amados, no ignoren esto. Viene Pedro a reconvenir ese pensamiento. Oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunas lo tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú tienes un hijo, a veces los hijos que no son cristianos suelen usar esta táctica, burlarse de los papás. Usted esperando al Señor, ¿desde cuándo están diciendo que Cristo viene? Mi abuelo me contaba esa historia. ¿Cuánto hace que murió el pobre viejito? Ya hace rato que se fue, no vio la venida de Cristo. Usted sigue con la misma idea y se burlan. La Biblia le llama los burladores, pero los burladores son los insensatos y se van a llevar una sorpresa como las vírgenes insensatas. Sigo. La llegada del novio sacó a la luz las faltas que habían en las vírgenes insensatas. Y esto tiene que ver cuando Cristo venga, las faltas de muchos insensatos saldrán a la luz, pero ya será tarde. Así que hoy les hablo a los insensatos. Y los insensatos son los que, habiendo escuchado la palabra de Dios, no quieren obedecerla. Habiendo militado en los caminos de Dios, se apartan. Estando en la iglesia, no se consagran como de. Eso se llaman insensatos según la Biblia. Insensatos. Las vírgenes, dice, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Mira, todas se levantaron. ¿Eso qué significa? Que el día de la venida de Cristo mucha gente se va a dar cuenta. Porque dice que todo ojo lo verá. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque verá cuando ese padre consagrado será transformado y se elevará. Yo no sé si saltarán: padre, espérame, mamá, espérame, pero será el lloro y el crujir de dientes, porque ya no habrá esperanza. Y entonces será la sorpresa grande. Por eso estoy diciendo que ese día la llegada del novio sacará a la luz las faltas de los insensatos. Ese día los insensatos se darán cuenta de su insensatez. Dice entonces, aquellas vírgenes se levantaron y empezaron a arreglar las lámparas. Algunos empezarán a arreglar su vida cuando llegue ese momento, pero ya no habrá tiempo. Dice que las insensatas empezaron a arreglar sus lámparas y le dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas están que se apagan. Así dirán algunos: mamá, papá, ahora sí quiero recibir a Cristo. Mamá, papá, ahora sí quiero irme con Él. Hoy quiero exhortar tanto a los que me escuchan por las redes, los me ven, como a los que están aquí. Les dejo esta exhortación: oír el llamado y no darle la importancia de vida es insensatez.
Pues a pesar de haber sido invitados a entregarle la vida a Cristo, o lo peor, luego de haber militado en las filas del ejército de Dios, te has apartado. Si no te reconcilias con el Señor, tal vez el día de su venida será tarde y te pasará lo de las vírgenes insensatas. Cuando el novio venga por su amada, no podrás beneficiarte de la preparación del otro. Hoy día hablo con ustedes, mis amados hermanos que están aquí. Hablo con los que están en casa. Hay gente que vive mendigando, vive de migajas. Ore por mí. Y yo no estoy diciendo que no debemos pedir oración, no. Pero algunos hijos, algunos hermanos, algunos padres viven de las oraciones que los demás hacen por ellos. Y eso funciona, ¿sí? Oramos por el enfermo y se sana, gloria a Dios. Pero ese después que se sana, chao, chao, Señor, en una próxima nos vemos. Oramos por ese matrimonio que está a punto de destruirse y se restaura. Pero se restauró el matrimonio y chao, chao, no tengo nada que ver. Es decir, ellos están siendo beneficiados de la iglesia. Esas personas están recibiendo un beneficio de la iglesia. Tu oración, mi oración. Cuando hay un hermano enfermo, llama a la mamá, el papá, mire, apoya a mi hijo, tiene tal enfermedad, y nos reunimos y oramos. Pero ese hijo, esa hija se sana. Por aquí no lo vemos. Esa persona está siendo beneficiada por la iglesia. Pero escuchen todos los que viven de eso. Esa oración te va a servir mientras Cristo no venga. Esa oración te va a servir aquí mientras tú estés en la tierra. Pero esa oración no te servirá para tu salvación eterna, si tú no tomas la decisión de convertirte al Señor. Dicen ellas, dadnos de vuestras lámparas. ¿Qué dijeron las prudentes? Vayan ustedes a comprar. ¿Y qué pasó? Mientras ellas fueron, llegó Cristo. Las consecuencias de no estar preparados. Vayan colocándome una musiquita ahí de fondo, por favor. Las consecuencias de no estar preparados. Todas nuestras decisiones, nuestros actos tienen resultados o consecuencias que contribuyen con el bienestar o malestar en la vida. La decisión de estas mujeres insensatas de no tener aceite suficiente. Esta equívoca decisión llevó a las insensatas a mendigar un poco del aceite de sus amigas, que tampoco les dieron y no les sirvió. El problema de intentar arreglar la situación a última hora. En el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar aceite, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Aunque regresaron, ya no había oportunidad para ellas. Dicen los versículos 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él les respondió, de cierto les digo que no las conozco. Como conclusión hoy les digo, hay muchas cosas en la vida que son importantes. Es importante tener una empresa. Es importante tener una buena economía. Es importante tener amigos. Es importante para nosotros, para el que le gusta el fútbol, es importante el fútbol. Es importante. Y yo el jueves no quería ser pastor para quedarme viendo el partido de fútbol. Pero escuchen esto. Aunque hay cosas que son importantes, no son imprescindibles. Pero hay asuntos que son imprescindibles, sin embargo no se les da la relevancia requerida. Hay una ley en matemática que dice el orden de los factores no altera el producto. No sé si es de la suma la matemática, pero por ahí va. El orden de los factores no altera el producto. Pero yo quiero decirles a ustedes que invertir el orden de los factores en esta dirección sí altera el producto. Y vaya de qué manera que lo altera, con una diferencia del cielo al infierno. Así de cerquita es la alteración. Cristo concluye esta parábola diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora
en que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuál es el deber de nosotros? Velar. Ese es uno de nuestros deberes, velar. Colócate sobre tus pies. Y yo quiero orar. Y quiero que tú pienses hoy, si Jesús viniera hoy, si hoy estas bodas que aquí hablan, esta ceremonia del novio con la novia y las vírgenes que la acompañaban, fuera hoy, ¿yo acompañaría al novio? Esa puerta se va a cerrar, dice. Todavía la puerta está abierta, amados hermanos. Amigos que nos escuchan en las redes, todavía la puerta está abierta. Literalmente aquí tenemos las puertas abiertas. La puerta del reino de los cielos está abierta porque Cristo comenzó diciendo: así es el reino de Dios. Es decir, que las puertas del reino de los cielos están abiertas todavía y están esperando que tú vengas. Si eres cristiano y eres un cristiano tibio, que arregles tu vida. Si no has aceptado el evangelio, que lo aceptes. Padre amado, te damos gracias. Hoy tú me has permitido que yo hable a la iglesia acerca del deber inaplazable. Amados amigos y hermanos, no aplaces más. No aplaces más, no postergues más tu preparación con Dios. No postergues más tu comunión con Dios. Amado Dios, te damos a ti la gloria y la honra. Te damos a ti la alabanza y la adoración. Porque tú eres Dios, porque tú eres santo, porque tú eres Rey. Padre amado, ayúdanos a mirar. Quizás todos los que tenemos aquí tenemos la lámpara. Tú, si estás aquí, es porque tienes la lámpara. Por este momento, Señor, mira, ya tu lámpara tal vez está encendida. Si ya recibiste a Cristo, tu lámpara está encendida. Pero ahora mira el nivel de aceite. Tal vez está bajo, o tal vez se acabó el aceite. Aprovisionate del aceite. Si tienes aceite, tendrás lámpara encendida. Si no tienes aceite, la lámpara, aunque esté encendida, se va a apagar y se va a perder el fervor, el gozo, la alegría. Gracias, Dios. Dile al Señor cómo te encuentras en esta mañana. ¿Cómo está tu familia, mi amado hermano? ¿Tus hijos están militando en los caminos del Señor? ¿Tu papá, tu mamá está militando en los caminos del Señor? ¿Tus hermanos biológicos? Padre, yo te pido hoy, tu palabra dice allá en Corintios por medio de Pablo: si nuestro evangelio está encubierto entre aquellos que se pierden, el evangelio está encubierto. ¿Y quiénes son los que se pierden? Dice Pablo: aquellos a quienes el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca. Vamos a tener un momento de clamor. Tú vas a tener un momento de confrontación contra esa fuerza espiritual que no ha dejado que tu esposo, que tu esposa le alumbre la luz del evangelio de Cristo. Y vamos a tener un momento allí. No te calles, clama por un momento. Confronta esa potestad, confronta si es incredulidad, si es la persona rebeldía, si es pecados que hay. Reprende ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Queremos terminar en un momento de confrontación contra esas potestades que enceguecen el entendimiento de las personas, que violentan su mente, que no les dejan pensar y razonar de acuerdo a tu palabra, que está por encima el interés del dinero, que está por encima el interés de la fama, que está por encima los amigos, que está por encima el placer. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, como iglesia nos levantamos esta mañana y reprendemos esas fuerzas que han querido tomar el control de la mente y del corazón. Señor, los habitantes de Suba, clamamos por los habitantes de Suba para que lleguen a las iglesias cristianas y esta sea una de esas iglesias beneficiadas de la oración y del clamor que levantamos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso grande para el Señor.